Bueno, estamos con Cecilia y con Eduardo para hablar un poco de lo que ha sido esta reunión acá en San Ramón por el tema de el río Santa Lucía. Bueno, hay muchas inquietudes. Ustedes han traído una base allí fundamental del estudio que se ha hecho durante mucho tiempo. Sí, los vecinos se acercaron hace unos meses a nosotros y estuvieron también hablando con el ministro y ahora nosotros volvimos como para empezar a mostrarles un análisis técnico que estábamos haciendo respecto a las inundaciones. Ahí evaluamos las inundaciones de San Ramón tenemos registros desde 1915 hasta más o menos el 2010, entonces ahí estuvimos viendo la parte histórica y bueno, qué posibles medidas se podrían llegar a tomar como para mitigar un poco la situación que la verdad es que San Ramón se inunda bastante. En esos años, a la fecha, han habido unas modificaciones muy importantes, ¿no?, en el río. Sí. La propia naturaleza, ¿no? Sí, en realidad estuvimos mirando también un poco las fotos viejas, las fotos antiguas, y más o menos, bueno, eso tenés el arroyo Pilatos y el río Santa Lucía. La foto más vieja que encontramos fue de 1966 y por lo que se muestra el mayor caudal de agua sigue también pasando por el Pilatos, o sea que si hubo una modificación es todavía anterior, o sea, debe haber sido seguro que más de 60 años o más, porque ya los puentes ferroviarios ya consideran el pasaje muy grande de agua por al lado de San Ramón, por la apertura que tienen. Entonces eso es lo que te indica que por lo menos hace 100, 130 años ya estaba con una especie de misma dinámica. Sí, igual, y Eduardo nos puede contar un poco más, ha tenido modificaciones en lo que son los márgenes y las erosiones y la vegetación del curso, que es más su tema, así que ya le doy paso a él. Bueno, los ingleses tienen una visión muy clara, ¿no? Bueno, parece que sí, y ella lo acaba de decir, porque dijo que el puente ferroviario cumple los requisitos para las crecientes, porque claro, indudablemente que ellos tenían información histórica, porque la conseguían de la forma que pudieran. Entonces, esa información es muy valiosa y quizás es la que nosotros, no esa, sino la que nosotros obtuvimos durante muchos años, es la que tenemos que tomar como ellos la analizaron y la pusieron para que la gente la vea, para que sepa que realmente esa información nos puede dar quizás las posibilidades de cuáles van a ser las gestiones que tiene que tomar la comunidad para seguir en la región los años que vienen adelante. Hoy las técnicas son diferentes, ¿no? Cuando aquello era un poco llevándose en base a los vecinos que estaban en la zona, ¿no? Hoy tenemos elementos como para poder con exactitud ver un poco cómo avanza el sistema, ¿no? Sin lugar a duda. Vio los mapas que ella mostró, le muestran el dibujo perfecto, porque esos mapas después, esa información de la foto se transcribe a un mapa y se hacen mapas que los tienen, donde usted sabe exactamente con una precisión, no milimétrica, pero sí centímetros posiblemente, de hasta dónde llegó una de las mayores lluvias, como decía ella, las del periodo de 100, o sea, el periodo de retorno de 100 años, quiere decir que en 100 años se vieron una vez o dos veces ese tipo de niveles de crecientes. Entonces eso es lo que le da la base para de dónde empezar. Después, bueno, tiene todos los estudios de suelo, estudios de terreno para saber de qué manera tiene que actuar en forma ordenada, con un plan, y bueno, ahí ya es materia de otras responsabilidades. Las intendencias con el gobierno central tendrán que tomar las medidas correspondientes y destinar los fondos necesarios para ver de qué manera en el eje del tiempo pueden ir mejorando las condiciones de vida de los pobladores. Modificar un cauce es imposible casi, ¿no? Modificar un cauce es complicado, puede tener bastantes consecuencias, hasta consecuencias que no las tenemos previstas. Entonces siempre hay que ir como con cuidado y estudiar bien qué es lo que se tiene que hacer, porque siempre una acción tiene una consecuencia y capaz que no es la deseada. En el caso de intentar dragar el río Santa Lucía Chico, que era como la inquietud más grande de los vecinos, la verdad que es un movimiento de suelo muy grande que puede tener consecuencias grandes. Es una obra importante y por lo menos los estudios preliminares que estamos haciendo indican que no tendrían una afectación tan grande sobre las inundaciones de San Ramón. O sea que tendrías que bajar bastante y no tenés como una respuesta positiva del río, sino que va a bajar unos centímetros, pero
en principio, aparentemente, por lo que venimos viendo hasta ahora, no vendría a ser la solución más adecuada. Además, cuando hay crecientes grandes, el desborde que se unen, digamos, los dos cauces, ¿no? Claro. Lo que pasa es que cuando la planicie acá en San Ramón es muy chato, es todo muy bajo. Entonces, cuando vienen crecidas grandes, el Pilatos y el río Santa Lucía Chico lo que hacen es trabajar como un único río. Claro. Si querés, llámalo Pilatos, llámalo Santa Lucía, llámalo como quieras. Pero cuando viene crecida, trabaja todo junto y eso es un volumen de agua muy, muy grande. Claro, si vos mirás, estábamos viendo que la planicie de inundación podía tener alrededor de 3.000 metros y los cauces conocidos de todos los días son de metros. Entonces, la verdad es que bajar un poco esos cauces para intentar minimizar, achicar esa inundación, no es una medida que tenga como un efecto que esté... de impacto para satisfacer, digamos, lo que requiere los pobladores. Exactamente, muchas gracias por la salvada. No, pero además digo, no solo es el agua de la creciente del río, sino viene agua buscando el río que inunda mucho antes del desborde del río a San Ramón. Bueno, según la información que trajeron ahora, hay pequeñas subcuencas o pequeños tramos de cursos o cursos intermitentes que cuando viene la lluvia pasan a ser espacios de agua importantes y justamente como la ciudad se puede conseguir que está en un bajo, llegan acá. Bueno, ahora una de las ideas que tienen los vecinos o los responsables municipales es ver de qué manera pueden disminuir ese corrimiento con algún desvío que vaya a la misma cuenca, pero en otro punto. Así que quizás sea beneficioso. Ahora vamos a ir a visitar la zona del Canelón, gracias, Canelón o Miguelitito, para ir a ver, conocer de primera mano, bueno, cuáles son los problemas, cómo es la situación, y después seguir hablando con la Intendencia, que ya estamos en contacto, para ver cómo podríamos avanzar en ese tema, porque claro, lo que está pasando es que además, cuando está crecido el río Santa Lucía o el arroyo Pilatos, en realidad tranca un poco la salida de ese curso de agua, de esa cañada, pero los vecinos también se inundan cuando el arroyo Pilatos está abajo. Entonces, queremos ver a ver cuáles son los problemas de drenaje que tienen para intentar a solucionar esa situación. Que sé que la Intendencia tenía avanzado cosas, pero queremos verlo para poder también compartir un poco. Con el estudio que ustedes tienen hasta el momento, ¿cuáles serían las posibles soluciones de futuro? Mira, lo que estamos en realidad planteando, bueno, una vez son medidas de arrendamiento territorial, porque claro, lo que ha pasado históricamente, y eso porque no sé, tampoco se tenía tanto conocimiento, es que la gente se ha instalado en zonas donde naturalmente crece el río. Entonces, claramente no es la práctica más adecuada ni más querida. Entonces estamos viendo de medidas de ordenamiento territorial y lo que llamamos una herramienta mapa de riesgo de inundaciones, que ahí delimita zonas y propone distintas medidas dependiendo de la frecuencia y la vulnerabilidad que tiene la población a la inundación. Esa vendría a ser como una pata para trabajar. Y lo otro que estamos viendo, que aunque sabemos que los vecinos tienen mucho conocimiento de las dinámicas de la inundación en San Ramón y cuando llueve y cuando se inundan, pero poder avanzar también en un sistema de alerta temprana por inundaciones con el foco también de que los vecinos se enteren antes, ¿no? O sea, no que se enteren cuando cae la lluvia, sino que se pueden enterar unos días antes que puede llegar la inundación, ya estén preparados y si efectivamente cae esa lluvia, bueno, ahí intentar sacarlo lo que decimos a pie seco, que es que no se lleguen a afectar. ¿En algo perjudica también la forestación que hay sobre las márgenes? Bueno, yo no diría forestación. Las márgenes lo que tienen es un crecimiento del monte ripario, para decirlo de alguna manera, el monte que está cercano a la presencia del agua y que por ahí es que crecen en forma natural. El problema que tenemos, y que lo tenemos en la cuenca, toda la cuenca de Santa Lucía, es el aumento de las especies exóticas invasoras. Hay dos especies determinadas como exóticas invasoras, que es la Gleditschia y el ligustro, pero también está el fresno, que si bien no está declarado, es exótico, pero no está declarado invasor, también tiene gran presencia en el río, en las márgenes del río. En algunos casos, la Gleditschia y el ligustro se pueden considerar perjudiciales de alto nivel y están en muchos lugares están alterando el normal desarrollo del monte nativo. Por lo tanto, hay que mejorar las condiciones para que la sociedad pueda acceder a ese tipo de madera
y que lo use, que esa sería la forma más fácil de poder eliminarlos. Eliminarlos va a ser muy difícil, pero por lo menos regularlo y tratar de disminuir su presión. Y nosotros lo que planteamos es, a su vez de sacar esas especies, plantar especies nativas, que hay muchas y de buena calidad y que indudablemente que enriquecen el patrimonio natural del Uruguay. Bueno, así que ustedes se llevan, más allá de lo que trajeron, otro material para analizarlo y quizás por ahí pueda haber una pequeña solución. Sí, en realidad los vecinos nos planteaban, y todavía no lo tenemos estudiado, así que nos vamos con deberes, es que lo que están indicando es que como las crecidas, no las grandes, sino las medianas, se van mucho más lentamente, o sea, demoran más en irse de San Ramón, que antes se iban mucho más rápido. Y que eso se puede llegar a deber a la vegetación que creció bastante abundante aguas abajo de San Ramón y que puede estar haciendo como una especie de represado o de tapón al agua. Entonces, lo que le damos con deberes de analizar esa situación y efectivamente se da esa situación y cómo podemos solucionarla.